Bendecidos, contentos. Qué bueno, me da gusto verles. Hay muchos rostros que ya son familiares, ¿verdad? De cada miércoles, otros que se van sumando. Pero gloria a Dios, porque el estar aquí es atender a un llamado que el Señor nos ha hecho. La Biblia dice: orad en todo tiempo, ¿verdad? Sin cesar, sin detenernos, continuamente, perseverad en la oración. Vamos a orar para comenzar nuestra enseñanza de esta noche. Padre, te damos gracias porque tú eres un Dios bueno, lleno de misericordia, Padre, pero que siendo el creador de todo lo que hay, siendo el creador de todo lo que existe, te pones a nuestro nivel, Señor, para permitirnos entender de tu palabra. Nos revelas, Señor, a través del Espíritu Santo las grandes verdades que vienen plasmadas en la Escritura y que has dejado, Señor, como una enseñanza para nosotros. En esta noche queremos hacer nuestra esa palabra que tú tienes para el día de hoy. Permite, Señor, que seas tú quien hable a través de mí, Espíritu Santo, que no salga de mí palabra ociosa, ni palabra solamente para tratar de convencer en mis fuerzas, sino que seas tú hablando a tu pueblo directamente, porque tú conoces nuestra necesidad, porque tú nos has formado. Te doy gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hemos estado estudiando en estos miércoles una serie que se llama, ¿se acuerdan cómo se llama? Reformados. ¿Qué dijimos que significaba ser reformado? Moldeado, vuelto a formar. Significa que como que no estábamos bien formados y el Señor nos vuelve a tomar en sus manos como ese alfarero amoroso, tierno, y con sus manos nos vuelve a dar forma conforme a Él quiere. Eso es ser reformados. Tenemos que ser cristianos reformados. Hemos visto lo que es el cuidado de nosotros mismos y también cómo cuidar al rebaño, cómo cuidar a la grey, a nuestros hermanos. Pero en esta noche quiero que tratemos un tema que es algunos puntos de cómo debemos cuidarnos. Hemos visto, sí tenemos que ser diferentes, sí tenemos que hacer cosas distintas, pero vamos a ver cómo nos marca la Escritura que tenemos que conducirnos para cuidarnos y guardarnos, y al mismo tiempo para ir cuidando a nuestros semejantes. En el punto número 1 quiero que primero establezcamos una verdad infalible que viene en la Escritura. Todo lo que hagamos y digamos tiene que glorificar a Dios. No podemos hacer nada que sea ocioso, que sea solamente para perder el tiempo, solamente para llenarnos de actividades, solamente para tener algo que hacer y estar ocupados. Todo lo que hagamos tiene que dar gloria a Dios. Pero me gustaría que definiéramos qué significa dar gloria a Dios. ¿Alguien sabe que me pueda ayudar? ¿Qué es dar gloria a Dios? Exaltar su nombre, agradecerle, obedecerle, alabar al Señor. Hay muchos conceptos, hermana. Entregarle todo, ¿ok? Quiero que para los que están apuntando, la palabra gloria en hebreo se escribe o se pronuncia kabot, y en griego es doksha, y ambas dan la idea de dar honor, dignidad y fama. Dar honor, dignidad y fama. Entonces, ¿qué significa dar gloria a Dios? Hacer famoso a Dios. ¿Y cómo lo estás haciendo famoso tú? Hablando, y con tus hechos, ¿en verdad le estás respaldando esa fama de Dios? Dios tiene la fama en la Escritura de ser un Dios poderoso, de ser un Dios que transforma y cambia vidas. ¿Estamos dando esa fama de Dios? Otra parte es dar honor y dignidad. ¿Estamos dignificando el nombre de Dios con nuestra conducta? El Señor me desafiaba con esa pregunta. Me decía: Arturo, ¿estás dándome honor con tu conducta? Cuando vas en el transporte público y alguien te empuja, ¿cómo reaccionas? ¿Me estás dando honor en tu conducta? Dije: ay, Dios. Cuando vas en el auto, y eso ya nos lo ha dicho el pastor Elías, ¿verdad? Y alguien se te cierra, ¿estás dándome honor con esa conducta?
cuando te engañan, cuando te hacen fraude, cuando te cometen quizás una injusticia, ¿estás dando honor a mi nombre? Híjole, y la verdad es que el Señor me ponía a pensar y decía: Señor, no, me falta muchísimo, de verdad. Qué bueno que estamos estudiando esta serie para ser reformados y transformados conforme a su imagen. Vamos a leer Juan 11:40, por favor. Juan 11:40. Muchas gracias, ya está aquí al frente. Los que traen Biblia, búsquenla en su Biblia, los espero. Yo creo que un día una de las actividades va a ser que hagamos un concurso de esgrima bíblico. No sé cuántos conocen esa actividad que es de hace mucho tiempo, que se llama esgrima bíblico. No sé si la conoce, levante su mano si la conoce, esgrima bíblico. Muy pocos. No es precisamente el deporte de esgrima de atacar al otro, pero es encontrar los versículos más rápido en una Biblia así de papel, impresa. Digo, en el celular no hay pierde, ¿verdad? Le das Oseas o te vas rápido al menú y ahí están todos los libros. Pero yo creo que esa va a ser una buena actividad. Vamos a Juan 11, versículo 40. Y dice: Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees, verás qué? No sé si usted, que haya leído la escritura más de una vez, ya sabe en qué parte de la historia estamos en este capítulo, que es la muerte de Lázaro. Entonces su hermana Marta estaba llorando, desconsolada, y todavía le reclama al Señor Jesús y le dice: si hubieras llegado antes, Señor, seguro tú lo podías sanar, ¿verdad? Porque tienes el poder para sanar, pero pues no para resucitar muertos. Prácticamente era lo que le estaba dando a entender Marta. ¿Y qué le dice Jesús? ¿No te he dicho que si crees vas a ver mi fama entrando en acción? Jesús tenía la fama de que hacía milagros, ¿no? Y ya era muy conocido por esto. A estas alturas de su ministerio ya la gente lo seguía porque hacía milagros. Ya tenía fama de que hacía milagros. Y así en este versículo hay cosas que tenemos que hacer, o todo lo que tenemos que hacer es para dar gloria a Dios. Y ahora ya podemos entender un poquito más con otro concepto, que es dar gloria a Dios, ¿verdad? Dijimos honor, dignidad y fama a su nombre, conforme a lo que dicta la escritura. Si creemos, vamos a ver la gloria de Dios. Amén. El siguiente punto: todo lo que hablemos y digamos tiene que ser con respecto a Jesús, pero también nuestros hechos tienen que ser coherentes con nuestras palabras. No podemos estar predicando de Jesús, del amor de Dios, por ejemplo, pero por acá abajo criticando a nuestro hermano, juzgando de manera dura y con cierto rencor al hermano que está mal a nuestros ojos, porque a veces el concepto de estar mal es definido de acuerdo a tus deseos, de acuerdo a tu manera de pensar y no de acuerdo a la escritura. Entonces, algo que tenemos que hacer, dice Santiago, vamos a Santiago 2:26, por favor. Bueno, ya está aquí. Para ser coherentes con nuestra fe, con la fe que predicamos y que decimos, tiene que ir acompañada ¿de qué? De los hechos. Dice la escritura en Santiago 2:26: porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin ¿qué? Sin obras está muerta. Puede haber aquí al frente o dentro de una célula una persona que tenga una oratoria impresionante, que conozca una infinidad de definiciones, de términos, que no se equivoque al hablar, que sea muy elocuente, pero si no hace nada conforme a lo que está hablando, su fe está muerta. Y entonces, hermanos, al Señor de nada le sirve. Son los que dice la escritura que al final Jesús le va a decir: pues tú hazte a un lado porque nunca te conocí. Pero Señor, yo en tu nombre echaba fuera demonios y predicaba y enseñaba bien padre. Pues no, nunca te conocí.
No era coherente lo que decías con lo que hacías. Así nosotros, nuestra fe, lo que predicamos, lo que aprendemos aquí, lo que leemos en nuestra casa, tiene que ir respaldada por nuestros hechos. Y esto nos lleva al siguiente punto. Cada vez que tú y yo hablamos, tenemos que hablar de Jesús conforme a la Escritura. Está bien de repente leer otros libros, citar otros autores, algunos filósofos, algunos idealistas, otros pensadores, está bien. Pero la enseñanza principal tiene que estar centrada en la Escritura. Esa es nuestra medida de conducta, nuestra medida de fe, nuestra medida para actuar. Esa es la Escritura. No puede haber otra forma en la que nosotros nos apoyemos como medida principal. No estamos diciendo los libros que venden en la librería cristiana están mal, no. Simplemente estamos diciendo la medida principal es la Escritura. Si en una predicación no se habla de Jesús ni de las enseñanzas que están conforme a la Escritura, no va a pasar de que sea una enseñanza a lo mejor que te motive, que sea motivacional, que a lo mejor te haga reflexionar, ¿no? Que sea una enseñanza reflexiva. Pero la Escritura no se queda solamente ahí. La Escritura dice que es como una espada que es profunda y que penetra hasta lo más hondo de tu alma y de tu espíritu. Entonces no podemos hablar de otra cosa que no sea centrado en la Escritura. Amén. El siguiente punto, vamos en el número 4 para los que están apuntando, es que tenemos que ser conscientes que hay cristianos que son nuevos, que son recién nacidos. A esos, ¿qué enseñanza o qué tipo de enseñanza les tenemos que dar? Vamos a Primera de Pedro 2:2. Primera de Pedro 2:2, está casi al final de su Biblia. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 2. Y dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Ok, a un recién nacido que tiene horas o días, ¿qué se le da de alimento? Leche, y solamente leche. No le vamos a dar una pastilla de vitaminas, no le vamos a dar verdura porque tiene nutrientes, ¿verdad que no? Todo a su tiempo. Pero ¿qué pasa ahora con nosotros? Tiene que llegar un momento también en nosotros en el que tengamos que estar madurando. Un ejemplo, yo por ejemplo quiero a lo mejor separarlo de esta manera. No estoy diciendo que sea una regla y que así debe de ser, pero un ejemplo para entenderlo mejor es un cristiano que tiene quizás menos de un año. ¿De qué le deberíamos estar hablando o qué debería de estar conociendo? A lo mejor de pedir perdón, quizás de la oración, a lo mejor explicarle de diezmos y ofrendas, ¿verdad? ¿Por qué darlos? ¿Cómo es ese proceso? Que híjole, pues duele al principio, pero Dios te va a bendecir, etcétera. Los cristianos que tienen menos de 3 años, quizás ya estaríamos hablándoles de practicar el ayuno, de qué significa ayunar, qué tipos de ayuno hay, qué tipo de autoridad desciende cuando hay ayuno en la vida de un cristiano, cosas así. A lo mejor también ya deberíamos de estarle hablando de servir en la iglesia, de involucrarse en algún ministerio, de a lo mejor ya dar primicias, pactos, ya no solo ofrendas, porque ya hablamos de ofrendas y diezmos, damos por sentado que ya lo hace, ahora primicias, ahora da un pacto al Señor, hace una promesa. Ese tipo de cosas que ya son, a lo mejor si se las hablamos a alguien que tiene una semana de convertido no lo va a entender. Y si de por sí ya piensa que estamos medio locos, bueno, pues más, ¿verdad? A los que ya tienen quizás más de 3 años, ¿de qué deberíamos estarles hablando? Ya deberían de conocer y hacer ayuno, oración, diezmos, ofrendas, servir en la iglesia. Entonces a lo mejor ya deberíamos decir, bueno, ya te debes saber todos los libros de la Biblia, ya te debes saber muchos versículos, ya te deberías saber el plan de salvación para estar compartiendo, ya te deberías saber los nombres de Dios, por ejemplo, ¿verdad? ¿Dónde vienen? ¿En qué tipo de contexto se mencionó ese nombre de Dios?
Y veo como que no, porque muchos se quedan así de ¿qué? ¿Nombres de Dios? Pues no se llama Jehová. Sí, pero por ejemplo Jehová Nisi, Jehová Roy, Jehová Rafa, ¿en qué versículos está? El tipo de historia donde se le dio ese nombre, o Dios se mostró más bien al pueblo de Dios con ese nombre. Son cosas que, hablando del crecimiento espiritual y la madurez de un cristiano, deberíamos de irnos ubicando ahí. Y como dice este versículo, la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Dice Pablo también, ¿verdad? Cuando yo era niño pensaba como niño, hablaba y juzgaba como niño, pero ahora que ya dejé esas cosas de niño, ya me conduzco como un adulto. Así nosotros como hijos de Dios, tiene que haber un crecimiento, tiene que haber una madurez poco a poco, pero tiene que notarse primeramente en nosotros, porque a veces le exigimos al de al lado, ¿verdad? No, es que ese hermano es bien inmaduro. No, hombre, todavía está en pañales el hermano. ¿Y yo? ¿Y tú? Dijera la hermana Yuri, ¿y tú cómo estás? ¿Verdad? Tiene que haber un crecimiento espiritual en el pueblo de Dios. No podemos quedarnos con la misma enseñanza con la que llegamos a la iglesia hace 3, 4, 5 años. No podemos seguir igual. Tenemos que dar una madurez y un crecimiento espiritual. Y eso nos lleva al siguiente punto. Cada vez que tú hables y enseñes algo a alguien, tienes que ser claro y sencillo al explicarlo. Pero no puedes ser claro y sencillo al explicarlo si tú no has entendido el tema correcta y completamente. Entonces, se dice que cuando alguien no puede dar una enseñanza en muy poco tiempo, es que no la ha comprendido correctamente. Y tú te vas a poder dar cuenta si le da vueltas al tema, si pone como muchos ejemplos que de repente ya nada que ver. Entonces tenemos que aprender y dominar un tema para poder hablarlo. ¿Y cómo vamos a poder hablar de la Escritura si no la conocemos? ¿Cómo vamos a poder hablar del amor de Dios a otros si no lo conocemos? ¿Cómo vamos a poder explicarle a alguien que tiene que perdonar a su enemigo, aquel que lo insultó, que le falló, si tú y yo no lo conocemos y no lo hemos hecho? Y hablando de los primeros dos temas, si no lo dominamos en teoría y si no lo hemos puesto en práctica, si nuestra fe va sin obras, tampoco tu enseñanza va a poder ser lo suficientemente sólida como para alcanzar al que tú le estás hablando. Entonces hay que dominar todos esos temas. Y a lo mejor yo lo que hacía, recuerdo al principio de entrar a la UTEP, era que hacía así todas mis dudas de qué pasa con esto, por qué aquello, por qué lo otro. Y cuando estaba en clase y algún maestro se descuidaba, órale, le preguntaba, de repente nos salíamos del tema de la clase. Pero yo quería saber más, quería conocer más. Así tú y yo tenemos que tener un hambre de la palabra del Señor. Pregúntale, acércate a alguien, al pastor Eliel, a algún líder, a tu líder de célula, y hazle esas preguntas, no con el afán de exhibirlo si no conoce la respuesta, sino con un verdadero interés de conocer más. Y si tú conoces más que otros, enséñales. No hay mejor manera de aprender que enseñar a otros. Esto trae la bendición de que recuerdas el tema y de que le enseñas a otro algo nuevo. Esto nos lleva al siguiente punto. Debemos conducirnos con humildad. Debemos tener un corazón humilde. Y algo que leía en un estudio es, bueno, si el Señor expulsó a un ángel porque su corazón se llenó de orgullo, ¿tú crees que le va a dar la bienvenida a una oveja orgullosa al cielo? Ay, yo hasta me tuve que agarrar de mi silla cuando leí eso. Dije, ay Dios. Y a veces nosotros porque pues yo soy el del teclado. Híjole, dije, no Señor, perdóname de verdad, porque a veces con una cosita mínima que ya medio nos sale y nos sentimos la última coca en el desierto. Y acuérdate, Dios expulsó a un ángel que creó específicamente para dirigir la alabanza en el cielo, porque su corazón se llenó de orgullo y se quiso sentir igual que Dios y ocupar su lugar. ¿Tú crees que nos va a aceptar a una simple oveja,
a un simple predicador, a un simple maestro, por muy licenciado, ingeniero que se quiera sentir, por muy abogado, maestro. No, siempre tenemos que conducirnos con humildad y tenemos que saber que por mucha preparación que creas tener, siendo sumisos a Dios, somos siervos inútiles. Vamos a leer Lucas 17 del versículo 7 al 10, porque muchos se quedaron así como que, ay, así como que inútil. No, pues si el Señor está conmigo. Y a veces nos gustan más los mensajes que nos hacen crecer el ego. Y disculpen, ¿verdad? Yo sé que hay muchos que siguen ese tipo de líderes que nada más te ayudan a crecer tu ego. Tú eres capaz y Dios te dotó de talentos impresionantes y lo que quieras lo puedes lograr. Vamos a leer Lucas 17:7, que dice: ¿quién de vosotros, teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver de él del campo, luego le dice: pasa, siéntate a la mesa? Versículo 8. No le dice más bien: prepárame la cena, cíñete y sírveme hasta que haya comido y bebido, y después de esto come y bebe tú. Aquí está explicando: si tú tienes un siervo y lo mandaste a apacentar las ovejas, ¿a poco cuando llega le dices: no, ya sé que vienes bien cansado, ven, siéntate, yo te voy a preparar de comer? ¿Va que no? ¿Qué más quisiéramos, va? Los que somos, por ejemplo, empleados en un trabajo, que después de sacar un proyecto te dijera: no, hombre, qué bien lo hiciste, ya vete a tu casa. No, te dicen: ten, ahora hay que sacar esto. A esto se refiere estos dos versículos. El siguiente, el 9, dice: ¿acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se había mandado? Pienso que no. Versículo 10: así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que se os ha sido ordenado, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. Nos está diciendo: no te sientas mucho porque te tocó subir a orar. No te sientas mucho porque te tocó subir a dar una enseñanza. No te sientas mucho porque se te dio un cargo en la iglesia, en tu trabajo, porque hiciste bien algo. Para los que creemos y hemos entregado nuestra vida a Dios, dice que somos siervos inútiles, porque no hemos hecho más que lo que el Señor nos dijo que hiciéramos. Y eso, si lo estamos haciendo. Si no lo estamos haciendo, afortunadamente no dice la Escritura que somos, ¿verdad? Pero si haciendo lo que el Señor nos mandó, somos siervos inútiles, no quiero pensar en la definición que el Señor tiene para mí, que no he hecho lo que el Señor me ha mandado. Pero el punto central de este número 6 es: condúcete con humildad. Dice la Escritura: nadie tenga mayor concepto de sí mismo que el que el Señor nos ha dado. Si eres hijo de Dios, claro que si eres príncipe, estás vestido con vestiduras santas, claro, pero eso no te hace más que ninguna otra persona. Eso no te da derecho a sentirte más que otro, a humillarlo, a hacerlo menos. Al contrario, te obliga a mirarlo con amor, te obliga a ayudarlo, a ser bondadoso. La bondad es el amor en acción, es ser generoso con otros, no es sentir lástima, es hacer algo para ayudar a los demás. Eso es la bondad, y a eso somos llamados. Es una de las características del fruto del Espíritu que tú y yo, como hijos de Dios, tenemos que mostrar continuamente. Y esto nos lleva al siguiente punto, al número 7. Cada que tú estés en un servicio a Dios, en una tarea, en un ministerio, en algo, tienes que ser serio y responsable en tu trabajo. Serio y responsable, no irresponsable. Como dos palabras, o lo digo al revés: responsables y serios, para que se entienda la diferencia, ¿verdad? Porque ¿para quién lo hacemos? Vamos a leer Colosenses 3:23. Y este tipo de enseñanzas me encanta, porque la verdad es que esto no es nada motivacional. Esto no es para tocar tus emociones y que salgas de aquí sintiendo que puedes echarte el mundo a la bolsa y te metes la mano y no traes ni 5 pesos.
¿verdad? Como son en ciertos cursos que te dan y que tú eres capaz y tú puedes obtener lo que tú quieras, y te enfrentas a la realidad y caray, pues no es como me la contaron. Todo esto se puede sustentar en la Escritura y lo estamos viendo. Dice Colosenses 3:23: y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Imagínate, ponte en un escenario en donde te llega a tu casa, porque ya una invitación al correo electrónico ya es síntoma de fraude. Te llega a tu casa una invitación, baja un cuate de una limusina, te extiende una invitación increíble y te dice, no sé, que el presidente te está invitando a Palacio Nacional a una comida. ¿Cómo te vas vestido? ¿Te pones tus bermudas y tus tenis? ¿Te vas con gorra? ¿O te llevas una sudadera? ¿O cómo te vas vestido? Normal. Yo, por ejemplo, me pondría un traje. Imagínate estrechar la mano del presidente, ¿verdad? Y su gabinete y demás. Y cuando vienes aquí a la casa del Señor a alabarle, ¿cómo vienes? Evidentemente las prendas ni te hacen más santo ni te hacen menos santo, pero estamos hablando de la actitud del corazón. Para ver a un hombre sí te puedes ir, ay, pues sí, ¿no? Hasta te peinas, te echas perfumito y demás. Y para la iglesia, para alabar al Señor, ¿cómo vienes? ¿Cuál es la actitud de tu corazón? ¿Dices, me voy a poner lo mejor para alabar al Señor? ¿O dices, pues al fin que es para Dios? ¿Cuál es la actitud de tu corazón? Cuando estás sirviendo en el ministerio, ¿llegas temprano o llegas tarde? ¿A tu trabajo llegas temprano o llegas tarde? ¿Qué pasa si llegas tarde a tu trabajo? Te descuentan, te regresan, te regañan nada más, si bien te va. Pero pues como en la iglesia no pasa nada, pues es para el Señor. Pues total, siempre empiezan bien tarde, ¿no? Es 7:30 y empiezan 7:40. Voy a llegar a 7:50. ¿Cuál es la actitud de tu corazón? ¿Para quién lo estás haciendo? Dice la Escritura, como para el Señor y no para los hombres. Tenemos que tener esa seriedad y esa responsabilidad de que estamos haciendo las cosas para Dios. Y esto me lleva al último punto, y es que debemos mantener un equilibrio entre autoridad y ternura al conducirnos, pero siempre con amor. Siempre todo lo que hagas con amor. Hay gente, hay líderes que desafortunadamente podemos darnos cuenta que no tienen quizás el carácter, porque a lo mejor tú dices, no, pues es que le dice algo uno y se hace así, y luego le dice otro, vamos a hacerlo así, y cambia. Tenemos que aprender a tener la firmeza de continuar con una decisión que ya se tomó, pero comunicarla con amor. Tampoco vamos a caer en la intransigencia, ¿verdad? Decir, oye hermano, ¿y qué te parece si mejor oramos por esto? No, eso no, porque así no lo hemos hecho, entonces no lo vamos a hacer así. Todo lo que hagas, hazlo con amor, porque ¿para quién lo estamos haciendo? Para el Señor. Entonces vamos a leer 1 Corintios 13. Este capítulo me encanta. Ya saben de qué habla el capítulo de 1 Corintios 13, ¿verdad? Alguien que me diga antes de que lo pongan ahí. Del amor. Vamos a leer desde el versículo 1. Dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Ese versículo dice, si te sientes muy espiritual y hablas todo tipo de idiomas y hablas todo tipo de lenguas y el Espíritu según tú se revela y hablas y dices y no tienes amor o no tengo amor, ¿cómo es una campana? La volteas y está vacía por dentro. Para que resuene y retumbe tiene que estar vacía. Y así nos compara el Señor.
El versículo 2 dice: y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda la ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Y aquí como que entra un choque para nosotros, ¿no? ¿Cómo? Si tengo esa unción y si tengo ese poder, se puede. Si la Escritura está dando ese ejemplo, es porque en tu vida cristiana y en tu caminar te vas a encontrar con hermanos así. No te sorprendas, no te vayas a derribar cuando te encuentres con ellos y te desanimes y digas: no, yo pensé que no había hermanos así. Sí los hay. Y más bien cuídate de que tú y yo no seamos una persona así, porque podríamos decir, a lo mejor trayéndolo a nuestros tiempos: si ves un hermano que tiene una enseñanza increíble y que está sirviendo aquí, allá, lo ves los sábados, los ves los domingos, viene entre semana, pero tiene un odio en su corazón. ¿Verdad que ya te llegaron algunos rostros a la mente? Ya te quedaste así como que: ay, ese hermano es bíblico. No, no es bíblico. Es el ejemplo perfecto de lo que no debemos ser. Dice la Escritura: si no tengo amor, nada soy. El versículo 3: y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. ¿Se acuerdan el ejemplo que Jesús puso con la viuda que solamente dio unas monedas y llegaron otros y dieron grandes cantidades de dinero? Y Jesús preguntó: ¿quién dio más? Es un ejemplo muy parecido. No importa lo que hagas, no importa lo que le entregues al Señor, si no tienes amor, no tienes nada. De nada te sirve lo que hagas, dice la Escritura. Versículo 4: porque el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece. Versículo 5: no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de toda la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Y después dice: pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. 9: porque en parte conoceremos y en parte profetizamos. 10: mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Hasta ahí. ¿Qué es lo que nunca va a dejar de ser? El amor. Todo lo que tú hagas, todo lo que yo haga, siempre debe estar presente el amor. Porque el amor por Dios y por los demás te va a llevar a esforzarte, te va a llevar a hacer las cosas todavía mejor, te va a llevar a hacer algo por los demás, no por ti mismo. Todos los puntos que estamos viendo, cuando lo logremos hacer con amor, ya estamos del otro lado. La Biblia dice que el que no ha conocido a Dios no conoce el amor. Más al revés, el que no ha conocido el amor no ha conocido a Dios, porque Dios es ¿qué? No podemos hablar de Dios sin amar a los demás. No podemos hablar de la palabra del Señor sin amar a los demás. Todo lo que hagamos tiene que estar sustentado en el amor. Y lo acabamos de ver, esto es bíblico. Cuando tú quieras desarrollar un liderazgo, ama a los demás. Cuando tú quieras apoyar a alguien, ámalo primero. Cuando tú quieras saber cómo perdonar, pide que el amor de Dios se derrame en ti hacia esa persona. Todo tiene que estar sustentado por el amor. Todo debe ir acompañado por amor. Porque recuerden, nuestra fe no puede vivir sin obras. Tiene que ir acompañada de las obras. Amén. Amén. Vamos a orar para concluir la enseñanza de esta noche. Ponte de pie. Yo sé que en estos días de enseñanza
han venido como ciertas cuestiones a tu vida, a tu mente, en donde dices, ah, caray, pues no es así como pensé, como lo hacía, como creí que era. La intención es que vayamos caminando todos hacia un mismo objetivo, que como hijos de Dios conozcamos la Escritura y sepamos cómo conducirnos en nuestro caminar diario. Vamos a orar. Padre, en esta noche te damos gracias porque tú has sido bueno con nosotros. Gracias porque tu palabra es clara, Señor, con todo lo que hemos aprendido, con todo lo que nos enseña tu Espíritu a través de la Escritura. Gracias, Señor, porque podemos desarrollar nuestro corazón, aprender más de ti, aprender más de tu palabra, Señor, y saber qué es lo que debemos hacer como hijos tuyos, que no podemos conducirnos como todos los demás que no te conocen, que debemos diferenciarnos no solamente por lo que decimos, también por lo que hacemos. Señor, enséñanos a que tu palabra se vaya haciendo carne en nuestra vida, que podamos ponerla por obra, no solamente quedarnos con esa enseñanza aprendida y hasta ahí, sino que podamos dar ese fruto real de arrepentimiento, que como hijos tuyos que hemos sido llamados de tinieblas a la luz, podamos mostrar esa luz de Jesucristo al mundo, no solamente contándoles y platicándoles, sino a través de nuestra vida. Que como tu palabra dice que somos cartas abiertas para el mundo, que cuando la gente nos vea pueda ver reflejado el amor de Dios en nosotros. Perdónanos, Señor, si quizás yo no he sabido cómo hacerlo, no he podido agradarte en todas mis obras y en todos mis hechos. Perdóname, Señor. Hoy te pido, Espíritu Santo, ven a mi vida, lléname de ti, dame el poder y la gracia para poder mostrar el amor de Jesús a los demás, para poder mostrar el amor de Jesús a los que están cerca de mí, a los que me rodean, con los que me relaciono día con día. Señor, ayúdame. Enséñame más de tu palabra, pero también a ponerla por obra, a que mi vida y mi corazón no estén llenos solamente de conocimiento, a que mi mente no se sature de información, sino que de verdad sean cosas que yo pueda poner por obra, por amor a ti, por amor a los demás, para bendición, Señor, también de tu pueblo. Enséñanos, Señor, a ir creciendo espiritualmente, a tener esa madurez, a alcanzar ese crecimiento espiritual que tú me demandas. Espíritu Santo, guíame, lleva mis pasos conforme a tu palabra, guía mi camino por ese camino de bendición que tú me pones enfrente. Ayúdame en cada momento en el que tengo que tomar decisiones, a no equivocarme, sino a tomar una decisión correcta, que te glorifique, que te dé honra, que te dé gloria, que respalde lo que tú eres en tu escritura, que mis hechos, Señor, glorifiquen tu nombre. Padre, enséñame a hacer tu voluntad, pero como lo vimos en esta noche, sobre todo, a mostrar tu amor. Yo sé que no puedo dar amor a otros si tu amor no me ha llenado y no me ha inundado. Espíritu Santo, derrama de tu amor en mi vida, derrama de tu amor en mi corazón, de tal forma que todo temor sea echado fuera, que todo pensamiento que no te agrada sea llevado cautivo a la obediencia a Jesús. Que Padre, que tu amor, Padre, me inunde de tal manera que no pueda pensar hacer mal a otros, sino pagar con bien el mal que me han hecho. Que pueda aprender a perdonar, a ayudar aún a los que me han negado su mano, porque eso te agrada a ti. Y eso es lo que yo quiero, agradarte a ti, Señor, en todo lo que hago. Padre, te damos gracias porque tú has sido bueno con nosotros. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dale un aplauso al Señor. El Señor es